Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Excelente, gracias. Esperamos que se ponga en el modo presentación. Bueno, entonces, como ya desarrollamos el día lunes y explicamos, el objeto de la termoquímica es el de poder encontrar, ya sea por forma experimental o analítica, cuál es el cambio térmico que tiene lugar cuando se llevan a cabo procesos en sistemas de composición variable. Una pregunta, ¿los que están ahora participando de la clase, estuvieron el lunes? Si alguno puede responder con voz, mejor, porque no tengo el chat en este momento visible. Pero yo les pregunto por qué, solamente para saber si me amerita repetir muchos conceptos que vimos el lunes o no. Pero bueno, voy a asumir que vamos a hacer algunos comentarios en forma moderada, ¿no es cierto? No muchos ni pocos. Entonces, de estos sistemas de composición variable, nosotros nos íbamos a concentrar principalmente en las reacciones químicas, porque en estos casos el sistema arranca con una composición cuando se tiene el sistema compuesto por reactivos, y a medida que la reacción avanza va cambiando la composición. Por eso decimos que es un sistema de composición variable. Y nosotros hacíamos referencia a dos tipos de procesos que podían sufrir estos sistemas de composición variable. Y nos ocupamos principalmente de los procesos a presión constante y a volumen constante, porque en estos casos es factible calcular el calor de reacción mediante la propiedad entalpía para presión constante o energía interna para procesos a volumen constante. Bueno, vamos entonces, el primer ejercicio ya lo habíamos explicado el día lunes, pero simplemente vamos a dar una miradita como para refrescar cómo hay que resolverlo. El problema 1 pide determinar el calor de reacción en condiciones estándar de presión y temperatura en las unidades que en cada caso se indican para las siguientes reacciones químicas. Y tenemos 4 reacciones. Vemos que estas reacciones están expresadas, fíjense, a la izquierda del signo igual están los reactivos, a la derecha están los productos, ya están balanceadas estequiométricamente, y además es necesario siempre expresar en qué fase, ya sea líquido, sólido o gaseoso, se encuentra cada uno de los compuestos que participan de la reacción. Entonces, tenemos 4 reacciones para resolver. La primera es esta, en la cual el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada se descompone para dar agua y oxígeno. Dijimos que esta es la reacción que sucede cuando uno se pone, por ejemplo, agua oxigenada en una herida. El agua oxigenada reacciona con la materia orgánica que hay en la sangre, ¿no es cierto?
y genera agua y oxígeno, que es esas burbujitas que hace cuando uno se pone el agua oxigenada, y esas burbujitas son las que, digamos, actúan con las bacterias, los virus para desactivarlos. Bueno, volvamos a esta reacción que ya está balanceada estequiométricamente y nos piden que el calor de reacción se obtenga en la unidad kilocalorías mol. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? La expresión de cálculo que obtuvimos el desarrollo en teoría. Delta HPT0 es cuando el calor de reacción se calcula a presión constante, es con H. Entonces, como es a presión constante, hemos puesto el subíndice P. Y también T, porque para poder calcular el calor de reacción es importante saber si es a temperatura constante o no. En este caso sí, y se dice que es en condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Para calcular el calor de reacción, se utiliza entonces esta expresión sumatoria de los A sub I HI0PT. HI0PT se llaman entalpías normales de formación y se obtienen de tablas. A sub I son los coeficientes estequiométricos, por eso fíjense que acá como primer tip hemos puesto en verde que es necesario revisar que la ecuación esté químicamente balanceada, estequiométricamente balanceada. Entonces ahí tenemos... ¿Profe, le hago una consulta? ¿Sí? Disculpe. ¿Siempre nos van a dar la ecuación balanceada o No, nosotros? puede que no. Usted tiene que revisar que esté balanceada. Puede ser exprofeso o sin querer. Normalmente en el práctico la hemos puesto ya balanceada, pero van a ver que igual hay que tener en cuenta los coeficientes de acuerdo a la unidad en que se pide el calor de reacción. Bueno, vamos a ir de a poquito explicando entonces. Primero, lo primer secretito es tener la ecuación estequiométricamente balanceada. Luego, de acuerdo a en qué unidades piden el calor de reacción, es cuál de los compuestos debe tener coeficiente estequiométrico 1. ¿Qué queremos decir? Si nosotros estamos expresando el calor de reacción en kilocalorías mol, sin decir ese mol de cuál de los compuestos intervinientes se refiere, significa que ese mol corresponde a los compuestos que tengan coeficiente estequiométrico 1. En este caso, si miramos esta ecuación, ¿cuáles son los que tienen coeficiente estequiométrico 1? A ver, observemos. Sería el peróxido, o sea, el agua oxigenada, y el agua, porque el oxígeno tiene coeficiente 0,5. Quiere decir que cuando me dicen solamente kilocalorías mol, el resultado se va a estar refiriendo, ya sea en este caso al mol de peróxido que se ha descompuesto, o bien al mol de agua que se ha generado. A cualquiera de los dos, porque son los que tienen coeficiente estequiométrico 1. Bien. Ahora, nosotros necesitamos entonces, además de conocerlos a sub I, ir a la tabla y encontrar los calores normales de formación. Es muy importante para ello conocer la fase en la que está cada compuesto. Por eso la ecuación química o termoquímica, que es esta, tiene que tener expresado siempre entre paréntesis a qué fase se está haciendo referencia. Y finalmente, bueno, entonces sí, se recurre a la tabla que está en la guía de tablas que hemos proporcionado en la cátedra, y en este caso está tomado del manual Perry la tabla. Siempre recordemos que cuando usemos los coeficientes estequiométricos,
son positivos para los productos y negativos para los reactivos. Si miramos acá, cuando hemos puesto la ecuación, la hemos puesto de dos formas. En una, con una sola sumatoria, que se refiere a todos los compuestos, en este caso a los tres. O bien, entonces los A sub I hay que ponerle el signo que corresponda, cuando es de un producto positivo, cuando es de un reactivo negativo. Si en la segunda expresión hemos desdoblado la sumatoria en dos. La primera corresponde solamente a los productos y ya le ponemos el signo menos y restamos la de los reactivos. Entonces, en este caso, como ya hemos puesto el signo menos antes de la sumatoria de reactivos, los A sub I los ponemos en valor absoluto. De cualquiera de las dos formas, si está matemáticamente correcto el reemplazo, tiene que dar exactamente igual. ¿De dónde vamos a sacar los HI0 o calores normales de formación o entalpías normales de formación? Son sinónimos de denominarlo de las dos formas. De esta tabla que está en la guía, que tiene el calor o entalpía de formación en condiciones estándar para todos los compuestos posibles o elementos, o sea, sin reaccionar, pero en el estado que se encuentran en la naturaleza. Entonces, hay que recurrir a esa tabla, mirar en la penúltima columna e ir buscando los valores del calor estándar de formación para los compuestos que participan en la reacción. En este caso, por ejemplo, está el del agua y el del peróxido de hidrógeno. Muy importante es fijarse en qué fase se encuentra. Por ejemplo, si vemos acá está el agua, en el recuadro verde hemos tratado de abarcar al agua y ven que el agua puede aparecer en fase gas o en fase líquida. Es diferente el calor de formación. En este caso, como la hemos considerado líquida, entonces sería el valor menos 68.3174. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar cada sub I y cada HI sacado de la tabla y resolver algebraicamente la expresión. Entonces, procediendo de esta manera, para el caso de la primera ecuación, se obtiene menos 23,157 kilocalorías mol. Como el signo ha dado negativo, en este caso quiere decir que la energía del lado de los reactivos ha sido mayor que la del lado de los productos. Por lo tanto, ha sobrado energía que se ha desprendido como calor, por eso decimos que la A, la C y la D, que dan resultado negativo, significa que son procesos exotérmicos. En cambio, en la B, que ha dado positivo, significa que es endotérmico, o sea, que no es suficiente tener los reactivos, sino que además hay que suministrar también al sistema energía, si no, no se va a llevar a cabo. En este caso, fíjense que sí hace mención al mol de qué sustancia se pide el calor de reacción. Y se pide por mol de metano, perdón, de butano, carbono 4, hidrógeno 10 de butano, o por mol también acá de etileno. Entonces, volvamos a la ecuación. Y la teníamos acá. Si vemos la ecuación B, es el butano gaseoso se descompone para dar dos moléculas de etileno gaseoso y una de hidrógeno. Si nosotros trabajamos con estos coeficientes estequiométricos y calculamos la sumatoria de los A sub I, HI, dijimos que al mol que se va a referir es a los compuestos que tienen coeficiente 1.
Como el butano tiene coeficiente 1, entonces esta ecuación me va a ser útil para calcular el calor de reacción en kilocalorías por mol de butano. Como el hidrógeno también tiene 1, sería equivalente al calor de reacción en kilocalorías por mol de hidrógeno. Pero también nos piden calcular el calor de reacción en kilocalorías por mol de etileno. Cuando observamos la ecuación, el coeficiente estequiométrico del etileno es 2. Entonces no puedo trabajar con esta forma de la ecuación si quiero sacarla por mol de etileno. Para que este coeficiente se transforme en 1, lo que tengo que hacer es, matemáticamente, no hay duda, es dividir tanto el primer miembro como el segundo por 2. Entonces me va a quedar 0,5 de butano, 1 de etileno y 0,5 de hidrógeno. Ya con estos coeficientes, entonces sí calculo sumatoria de A sub I, HI, y el valor obtenido va a ser por mol de etileno. Como los HI 0 que voy a extraer de la tabla son los mismos, aunque hayan cambiado los coeficientes, cuando nosotros dividimos por 2 los dos miembros, significa que el resultado en kilocalorías por mol de etileno debe ser la mitad del resultado de kilocalorías por mol de butano. Por eso, fíjense que en los resultados, exactamente por mol de butano es el doble que por mol de etileno. Positivo endotérmico. Bueno, me gustaría ustedes que tomen la tabla de calores de formación que está en la guía de tablas y por favor ustedes hagan el cálculo. Ahora yo los voy a esperar y voy a estar escuchando las dudas que tengan para que ustedes resuelvan y vean si obtienen este resultado y usen la tabla y no tengan duda en qué valores de calor de formación tienen que usar. Así que les pido entonces a Brenda, Cristian, Brian, Franco, que por favor abran las tablas y apliquen la expresión de cálculo de los delta HPT. Recuerden entonces que la expresión la teníamos acá, entonces esta es la que tienen que tener en cuenta con los tips, sino que en vez de usar la ecuación A, que lo hagan con la ecuación B, que es la del butano. Me gustaría que me digan si tienen las tablas a mano, que me respondan, y si no, que la busquen, la abran y busquen esta tabla de calores normales o estándar de formación. Sí, profe. Bueno, Yes. perfecto. Entonces, vean, para este caso B, la ecuación de descomposición del butano en etileno e hidrógeno, ya está balanceada estequiométricamente, pero ¿cómo se verifica? Ahí se cuentan los átomos de cada elemento de los dos miembros. Si hay el mismo número de átomos en los dos miembros, está balanceada. ¿Qué decía el tip azul? Dice que los moles respecto a los cuales voy a calcular el calor de reacción son de los compuestos que tienen coeficiente estequiométrico 1. Entonces, ya dijimos, si se fijan, que para obtenerlo por mol de butano no hay que tocar la ecuación, esos son los coeficientes estequiométricos, porque el butano tiene ya coeficiente 1.
Entonces ahora les pido que empiecen a identificar, que se familiaricen con la tabla de calores de formación. Vean que es muy larga la tabla. Si quieren, ahora compartimos la tabla para verla. A ver, acá no la tengo. La voy a buscar. ¿Han encontrado la tabla? Sí, profe, yo ya Sí, encontré profe. el calor del butano. Bueno. Entonces, me gustaría que lo mencione, a ver. Es menos 29,812 kilocalorías por mol. ¿Están todos de acuerdo? No, no, ahí lo busco, profe. Pasa que- ¿Cómo? Ahí lo estoy buscando el botón. Bueno, lo buscan. Yo si quieren acá lo estoy compartiendo. Acá está. Sí, da eso. Fíjense entonces, acá tenemos, ¿ves? Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Acá estaría el propano, el N-butano. Acá está. N-butano significa que es cadena lineal, ¿no es cierto? Y ahí solamente está en fase gas, así que no hay duda. Y el valor, a ver, repitan qué valor les dio. Menos 29,812 kilocalorías Perfecto, por mol. perfecto, bien. Entonces, ahora habría que buscar el etileno. Carbono 2, hidrógeno 4. ¿Ya lo encontraron? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? Puede ser que sea 12,499, 12.000. No, sí, 12,499. 496. 96, 96. Ajá. Sí, a ver, quiero que los demás... Sí, me dio lo mismo, profe. Bueno. Y ahora buscan el hidrógeno. ¿Ustedes recuerdan cuál era la convención que se usaba, o que se usó cuando se construyó esta tabla? Si no, ya la vamos a recordar. Pero vamos a buscar entonces el hidrógeno. Estoy buscando. ¿Alguien lo encontró? No, hidrógeno solo, profe. Sí, hidrógeno solo. No, profe, yo todavía no lo encuentro. Bueno, a ver, vayan escudriñando a lo largo de la tabla hasta que aparezca. Yo, bien. ¿Apareció? Puede ser que sea cero.
Sí, debe dar ¿O no? 0. Debe dar 0. ¿Por qué debe dar 0? Porque justo, están a ver, a temperatura ambiente, ¿no? O porque sea, lo de las está condiciones de presión y temperatura. A no, 25 grados de una atmósfera, y no quiere decir que ahí el calor era 0. era 0, no solo cuando era 25 grados y una atmósfera, sino además cuando se encontraba Era líquido. puro, sin combinar. ¿Mm? Entonces, el No, es verdad. hidrógeno cuando está como molécula de hidrógeno, está puro. Por lo tanto, en ese caso, el calor normal de formación tiene que dar 0. Profe, pero es posible que no salga en la tabla. Sí, usted sabe que lo han omitido, por lo menos no está enlistado con los distintos compuestos de hidrógeno. Así que no directamente acá tenemos que aplicar el concepto que ya sabemos que se ha utilizado para confeccionar la tabla. Otros elementos sí están, el oxígeno sí está, otros están, pero el hidrógeno verdaderamente no aparece. Pasa lo Yo lo mismo con el encontré, creo hidrógeno. que es este. A ver, si lo encontró, digan qué Yo lo página. encontré en Mercurio. Pero no será el A ver. mercurio, Hg, no será Hg, ¿no? Porque una cosa es Hg y otra cosa es H2. Claro, sí, Hg, perdón. Hg, Claro, claro. sí, pero después me acordé que cuando estaba en química también daba 0 porque creo que era porque estaba en estado líquido, por eso. Todos los elementos puros en la fase en que se encuentran en la naturaleza en condiciones estándar, se le atribuye 0. Por eso, como el estado normal, en la fase normal del mercurio a temperatura y presión ambiente es líquido, entonces se le pone 0 al mercurio líquido, puro. No. Bien, estoy buscando un poquito más, a ver si, porque no sé si aparecía junto con el carbono o con el oxígeno, pero no. Entonces, bueno, como en este caso, ahora por favor hagan el cálculo que pide la sumatoria y vean si les da el mismo resultado. No me acuerdo la fórmula, pero Era el butano gaseoso, se se descomponía descomponía en en etileno más. etileno más hidrógeno. Bien. Etilenos eran 2, ¿no es cierto? Hidrógeno 1 porque tiene que estar balanceado estequiométricamente. ¿Puede ser que dé 54,804? A ver, nos fijamos. Sí, 54,80 hemos puesto solo 2 decimales, pero es bueno poner en este caso todos los decimales, ¿saben? Todas las cifras significativas que se puedan obtener. Bueno, entonces ya saben, a ver, alguno más hizo el cálculo, pero ese es el resultado que tiene que dar. Siempre tienen que poner la conclusión con respecto al signo. Cuando es negativo ponen exotérmico, lo escriben. Cuando es positivo, como este caso, endotérmica. Bueno, ¿ya lo calcularon? No, todavía no. Bueno, esperamos un cachito.
Entonces no queda duda que después cuando lo hagan por mol de etileno, los coeficientes estequiométricos van a estar todos divididos por 2, así que el resultado no queda otra que sea este resultado dividido 2. Por eso quedó 27,40. Para hacer el ítem C, que las unidades se piden en kilocalorías mol o kilojoule mol, lo único que hay que hacer es convertir kilocalorías a kilojulios. Recuerden que una kilocaloría es 4,18 kilojulios. Una kilocaloría, 4,18 kilojulios. Esa es la conversión de unidades que tienen que hacer. Bueno, vamos entonces al problema 2. Ahora ya se empieza a poner todo más complicadito. Entonces vamos a prestar mucha atención porque no tenemos tiempo de hacer muchos ejercicios, pero este, en cierta forma, incluye muchas posibles opciones de cálculo que se pueden plantear. ¿Qué dice? Dice, en la cámara de combustión de una instalación térmica se quema metano gaseoso a presión atmosférica en forma completa. Determine y nos dan 4 escenarios distintos. En el ítem A, la consigna es determinar la ecuación química de la combustión, la relación aire-combustible kilo a kilo, el calor intercambiado en esta cámara, expresado en 2 unidades, en kilojulios por mol y kilocalorías mol. Y todo esto es considerando condiciones estándar para reactivos y productos. Y además tener en cuenta que el agua puede estar líquida o puede estar como vapor. Entonces vamos a ir paso a paso con este escenario. ¿Qué es lo más importante definir o aclarar en este caso? Que es condiciones estándar para reactivos y productos. Significa que tanto los reactivos como los productos están a la presión atmosférica y a temperatura de 25 grados. O sea que ahora vamos a ir respetando todos los pasos que ustedes ya están acostumbrados a hacer para resolver ejercicios. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? El croquis y definimos sistema, límites y transformación. Mira el croquis, es una cámara de combustión. En este caso significa que acá adentro es donde tiene que haber alguna chispa que permita la combustión del metano con el aire. Es como uno cuando prende la cocina, ¿qué hace? Abre la hornalla y sale el gas, ¿no es cierto? Es uno de los reactivos, sería el combustible. El otro reactivo es el aire que está en la atmósfera de la cocina, en el ambiente. Pero si no ponemos el fósforo o activamos el encendido electrónico, no se inicia la combustión, ¿no es cierto? Bueno, porque eso es una característica de las combustiones que necesitan esa energía de activación. Entonces, bueno, eso pasa acá dentro de la cámara y cuando ya arde el combustible con el aire, tenemos que, dice que los combustibles y el aire entran en condiciones estándar, 25 grados y una atmósfera, y los humos o productos de la combustión lo hacen en las mismas condiciones. Como sabemos que es una combustión, esto es un proceso exotérmico, o sea que acá va a haber un desprendimiento
de un cierto flujo de calor hacia el ambiente. Si nosotros observamos, vemos que en la cámara de combustión entra y sale masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿el sistema será abierto o será cerrado? Abierto. Abierto. ¿Ideal o real? Bueno, acá les aclaro que nosotros vamos a considerar, como lo hemos expresado en la teoría y además por estas condiciones de trabajo, todos los gases como si fueran con comportamiento de gas ideal. O sea que es un sistema, además de abierto, ideal. ¿Es mono o multicomponente? Multi. Multicomponente. Es una mezcla, claro. Es una mezcla que tiene reactivos y después tiene también productos. Los productos son un montón de humos con diferentes compuestos. Entonces tenemos que es una mezcla multicomponente, homogéneo o heterogéneo. Tiene homogéneo, Homogéneo. porque en este caso el combustible es gaseoso, entonces el aire es gas, los humos son gas, todo sería homogéneo, excepto vieron que hace una observación que dice también para agua líquida. Bueno, en ese caso, si consideráramos el agua líquida, tendríamos que poner entonces homogéneo barra heterogéneo y entre paréntesis pongan cuando se considera que en los zumos el agua está líquida. ¿Mm? Bien. Y lo último, ¿es un sistema de composición constante o de composición variable? Variable. Variable. En toda esta unidad, yo diría lo más importante que hay que decir del sistema es que es de composición variable. Esto también se puede decir que es un sistema reactivo, de cualquiera de las dos formas. ¿Mm? Entonces, o de composición variable o reactivo. Y normalmente le decimos químico cuando lo seguimos con las propiedades PBT. Entonces podríamos decir o químico reactivo o podríamos decir simple compresible de composición variable. ¿Mm? Bien, entonces acá hemos puesto las características del sistema. Ahora veamos la de los límites. Recordemos que es la cámara de combustión nuestro volumen de control. Entonces, hemos tenido, como hacemos cuando se trata de un sistema abierto, que poner planos imaginarios en las secciones de los conductos de entrada y salida. Por eso decimos que límites hay una parte real y también otra parte imaginaria. ¿Mm? ¿Son fijos o móviles? ¿La cámara de combustión tiene algún límite que se Sí. esté moviendo? No. No, no tiene. No es un dispositivo cilindro émbolo. Entonces directamente decimos que es rígido, fijo. Si es fijo, es rígido porque quiere decir que no se mueven los límites, entonces no cambia el volumen. Y además, como permite el intercambio de calor, ¿cómo será? ¿Diatérmano o adiabático? Si permite, Diatérmano. diatérmano, muy bien. Diatérmano. Ahora vamos a la transformación. Decíamos, primero que, fíjense, el estado inicial son los reactivos, el estado final son los productos. Entonces, aunque P y T sean los mismos, pero no es lo mismo la composición. Entonces, ¿será abierta o cerrada la transformación? Si el estado inicial es distinto que el final. Abierta, profe. Abierta, es abierta. ¿Mm? Además de es abierta, consideramos que es cuasiestática o ideal. Además, nos dijeron que era a presión constante
Y vamos a considerar un régimen permanente o sistema, o SARE que le decimos, ¿no es cierto? Porque es una cámara de combustión donde continuamente va entrando el combustible con el aire y van saliendo los humos. Entonces consideramos que es un SARE. Bien, entonces, primero encontrar la expresión de la reacción química de combustión, considerando combustión completa y aire teórico. Y además que P y T eran constantes. Combustión completa significa que todo el carbono del combustible pasa a dióxido de carbono, que es la máxima oxidación posible del carbono orgánico, cuando pasa a dióxido. Bien. Entonces, además nos dicen, aire teórico quiere decir que hay que contemplar la cantidad estequiométrica de aire. Bueno, vemos. Entonces, siempre en la combustión, cuando planteamos la ecuación química, se asume que hay una molécula de combustible y se adecuan el resto de los coeficientes para un numerito 1 en el combustible. Entonces, acá tenemos la oxidación del metano. Cualquier combustible, entonces, en este caso el metano, para oxidarse necesita oxígeno. Como viene del aire el oxígeno, aunque el nitrógeno no reaccione, va a haber nitrógeno en la mezcla reactiva, que es el que acompaña al oxígeno en el aire. Podría darse el caso que se planteen combustiones con oxígeno puro. Eso hay que aclararlo. Cuando es así, no se acompaña de nitrógeno. Pero cuando nos dicen que es oxígeno del aire, o si no nos dicen nada, lo común es que sea oxígeno del aire. Entonces, también va a haber nitrógeno entre los reactivos. Vamos al lado de los productos. Por ser combustión completa, todo el carbono del combustible pasa a dióxido gaseoso, todo el hidrógeno del combustible pasa a agua, y en este caso nos han pedido contemplar los dos casos, que el agua pueda estar líquida o que pueda estar como vapor. Y el nitrógeno que vuelve a estar del lado de los productos, con la misma cantidad que estaba en los reactivos. Pero lo tenemos que poner igual, porque si bien no influye químicamente, sí influye termodinámicamente en lo que sea intercambio de calor. Por eso lo tenemos que poner. Ahora acá hemos expresado simbólicamente los coeficientes estequiométricos para el metano con coeficiente 1, porque es el combustible. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a poder encontrar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cuánto oxígeno teórico hace falta para oxidar el metano? Y veamos, el oxígeno hace falta para oxidar al carbono y para oxidar al hidrógeno del hidrocarburo. ¿Qué le pasa al carbono? Va a pasar a dióxido. ¿Qué le pasa al hidrógeno? Va a pasar a agua. Por lo tanto, por cada carbono que tenga el combustible, necesito 2 átomos de oxígeno para el dióxido. Por cada carbono, 2 átomos de oxígeno. Por cada hidrógeno, como cada uno va a formar parte del agua, por cada uno es medio átomo, porque para 2 es uno entero. Entonces, para un átomo de hidrógeno que haya en el combustible, es medio átomo de oxígeno. Veamos en este caso cuántos carbonos tenemos. En el metano uno solo, por lo tanto son 2 oxígenos. 4 hidrógenos, como era 0,5 por cada hidrógeno, será 4 por 0,5, 2. O sea que en total tenemos 2 por un lado, 2 por el otro, 4 átomos. Pero el oxígeno no viene en átomos, viene como moléculas biatómicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y dividir el 4 por 2, que es lo que hay en cada molécula, y quiere decir que si consideramos oxígeno molecular, que es como existe en la realidad, el coeficiente estequiométrico para aire teórico es
2 para el oxígeno. En ese caso va a alcanzar para pasar el carbono a dióxido y para pasar el hidrógeno a agua. Ahora, ¿cuánto será el nitrógeno que acompaña al oxígeno? Y en la proporción en que el nitrógeno se encuentra en el aire. Y sabemos que la relación nitrógeno-oxígeno es 79 de nitrógeno por cada 21 de oxígeno, porque esa es la composición volumétrica o molar del aire con respecto al nitrógeno y al oxígeno. Quiere decir que hay más nitrógeno que oxígeno, hay 3,76 veces más nitrógeno que oxígeno. Entonces, si tenía 2 oxígenos, moléculas de oxígeno que necesitaba, las de nitrógeno que lo acompañen va a ser 3,76 por las de oxígeno. O sea, 3,76 por 2, 7,52. Entonces, el coeficiente tanto en los reactivos como en los productos para el nitrógeno es 7,52. Ahora veamos el dióxido. Y el dióxido ya en cierta forma lo tuvimos en cuenta recién. Por cada carbono que tenga el combustible, si la combustión es completa, es decir, todo pasa a dióxido, es igual a la cantidad de carbono del combustible. Como el metano tiene un solo carbono, el coeficiente del dióxido será 1. ¿Y el del agua? Bueno, es igual a la mitad, porque fijémonos, si hay 4 hidrógenos, con 4 hidrógenos puedo formar 2 aguas. ¿No es cierto? Porque el agua viene con 2 hidrógenos. Entonces, por 4 hidrógenos, 2 aguas. Quiere decir entonces que el coeficiente del agua es la mitad de la cantidad de hidrógenos que tenga el combustible. El combustible tiene 4 hidrógenos, la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, el número que representa el coeficiente estequiométrico del agua es 2. Entonces ya tenemos todo, fíjense, que el metano, o sea, ese es el que le tenemos que poner 1, de ahí arrancamos, nosotros le ponemos 1 y ajustamos todos los demás. El oxígeno eran 2, el nitrógeno en la relación del aire da 7,52, un dióxido, 2 aguas y la misma cantidad de nitrógeno que había en los reactores. Ya tenemos entonces la ecuación química escrita y balanceada, sabiendo que el combustible es metano y que la combustión es completa. Bueno, ahora la relación aire-combustible. La relación aire-combustible es eso. ¿Cuántos kilos de aire por cada kilo de combustible hay que suministrar a esta cámara de combustión? Esto lo tomamos de la ecuación estequiométrica, donde acá nos dice justamente cuánto aire es el que estequiométricamente reacciona con el combustible. Acá lo tenemos en moles, ¿no es cierto? Porque es la ecuación química. Pero el aire es esto. Oxígeno y el nitrógeno que lo acompaña. Entonces lo único que hay que hacer es decir, bueno, la relación aire-combustible serán los kilos de aire que hay que suministrar para los kilos de combustible, tomando en cuenta los moles que aparecen en la ecuación balanceada. Entonces, la masa de aire va a ser el número de moles del aire por el peso molar del aire. Y la masa de combustible, el número de moles de combustible por la masa molar del combustible. ¿Cuántos son los moles de aire? Y sumamos todos los que tiene la ecuación balanceada de oxígeno y nitrógeno. Entonces nos da 9,52. ¿Y cuántos moles de combustible? Y dijimos que siempre consideramos 1. Entonces ahora lo que nos queda es ir a las tablas y buscar las masas molares. En la tabla A1 aparecen masas molares de la mayoría de los compuestos que vamos a utilizar. Y si no lo calculan, ya saben que el carbono es 12 y el hidrógeno es 1. Entonces, reemplazando, acá hemos considerado el número de moles de aire. Esto es lo mismo, poner moles de aire y peso molar del aire, o poner la suma, que sería
2 moles de oxígeno por el peso molar del oxígeno, más 7,52 de nitrógeno por el peso molar del nitrógeno. De cualquiera de las dos formas que lo hagamos nos da exactamente igual el valor de la masa de aire. Y la de combustible sería 1 por 16, entonces nos da esta relación 17,24 kilos de aire a kilo de combustible para aire teórico. Significa entonces que si esta es la cámara, por cada kilo que circula en la unidad de tiempo, hay que suministrar 17,24 kilos por unidad de tiempo para que se produzca la combustión en forma estequiométrica. Ahora nos piden el calor intercambiado en la cámara de combustión. Entonces, a ver, que esto quiere reaccionar, no sé por qué. A ver ahí si quiere, no. Espérense que no me toma la lechita. No está, ahí está, por fin. Bueno, entonces, la cámara de combustión, reactivos y productos a la misma temperatura que son de condiciones estándar y un calor liberado. Y nos dice que calculemos cuánto calor se va a desprender por cada mol de combustible, expresado en kilojulios el calor o expresado en kilocalorías por cada mol de combustible. Siempre que se habla por mol, está por mol de combustible, que es al que le hemos puesto coeficiente estequiométrico 1. En las combustiones siempre se considera, cuando dice por mol de combustible. Entonces, ¿qué expresión tenemos para calcular calor intercambiado en SARE? En un SARE. Y tenemos la ecuación del primer principio aplicada al SARE, que dice diferencial Q menos diferencial W, diferencial H, diferencial cinética potencial. Consideramos despreciables las variaciones de energía cinética, no hay trabajo intercambiado en una cámara de combustión, entonces nos queda que el diferencial Q es igual al diferencial H. Pero en este caso, por ser un sistema de composición variable, H no solo es función de dos propiedades intensivas independientes, como son T y P, sino además del grado de avance de la reacción que se llama lambda. Esto lo desarrollamos en teoría y vimos que en este caso queda diferencial Q, yo acá lo he puesto con mayúsculas, pero seguimos hablando por mol de combustible, o sea que si por eso aquí lo puse en minúscula, pero después seguí con mayúscula, porque normalmente en la bibliografía que nosotros recomendamos, que es la del ingeniero Calderón, él aclara que, aún siendo molares, va a escribir con mayúscula por comodidad en la forma de expresarlo. Entonces, el diferencial Q para un sistema químico reactivo, en el cual depende de T, P y lambda, si es P constante, es igual a Cp lambda diferencial T más delta HPT diferencial lambda. Esto era la capacidad calorífica de la mezcla reactiva a presión constante y para un dado valor de lambda, es decir, en un instante dado. Y el delta HPT es el calor de reacción a presión y temperatura constante. Lambda es el grado de avance que sabemos que vale 0 cuando se ponen en contacto los reactivos y 1 cuando la reacción se ha llevado a cabo una vez. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta, integrando nos queda Q igual a delta H, a P y T constante. Cuando es a P y T constante, no solo a P constante como acá pusimos, sino además a T constante, diferencial T se hace 0. Por eso quedó solamente delta HPT y ya hemos integrado diferencial lambda entre 0 cuando hay reactivos y 1 que es cuando hay productos. Por eso, en vez de diferencial lambda integrado entre 0 y 1, sería 1, no ponemos nada. Y el delta HPT0 entonces es la sumatoria de los A sub I, HI, que es lo que hicimos recién
para calcular los calores de reacción con los coeficientes estequiométricos y las entalpías de la tabla. Entonces, reemplazando, se obtiene, para el caso de agua líquida, este valor, menos 212,8, o multiplicando por 4,18, menos 890,77 en kilojulios por mol de combustible. Y cuando el agua es vapor, es un poco menos. ¿Por qué es menos? Porque a 25 grados dijimos que el agua está en fase líquida y libera 212,798 kilocalorías por cada mol de combustible que la origina. Cuando el agua queremos que esté en estado vapor, significa que el agua líquida debió tomar el calor de vaporización del calor que generó la combustión, roba un poco para cambiar de fase. Por eso es menos exotérmica, porque ha debido utilizar parte del calor liberado en la combustión para el cambio de fase del agua. Por eso es coherente que nos dé un valor menos negativo, o sea, menos exotérmico, para el caso del agua vapor. Bien. Quiero que sepan que además, en el caso de las combustiones, además de poder calcularlo con la definición de sumatoria de los A sub I, H, I, ya tenemos nosotros la tabla 3203 de Perry, que está en el compendio, donde ya está calculado el calor de combustión y no necesitamos hacer sumatoria de A sub I, H, I. Pero ojo que contempla combustión completa, o sea, solo podemos recurrir a la tabla cuando nos estamos considerando la combustión completa. Y fíjense cómo se lee. Vieron que hay, si vemos, hay varias columnas. Las últimas 6 son las que tienen como dato el calor de combustión. Las últimas 3 para agua en fase gas en los humos. Y las 3 anteriores para agua en fase líquida. Fíjense que todos los resultados los pone con signo más, cuando en realidad tendrían que ser negativos porque son siempre exotérmicas. Pero acá ya avisa que le pone un signo menos al valor para no tener que repetir el signo menos en todos los resultados. Entonces, lo primero que vemos es el nombre del hidrocarburo, en este caso estamos con metano, ahí está, estamos con metano, y metano gas. Entonces tenemos estas 3 que son para agua líquida, hay en 3 unidades diferentes, o en kilocalorías por mol, o en caloría pequeña por gramo, o sea, 1000 calorías son 1 kilocaloría, entonces siempre hablando de gramo o mol del combustible, o en unidades inglesas BTU por libre. Y para el caso de agua gaseosa o vapor, tenemos entonces kilocalorías por mol, también calorías por gramo, BTU por libra, pero ahora para agua gas. Y fíjense que nos da ya los mismos resultados, nada más que con signo positivo, que obtuvimos nosotros con el cálculo analítico. Y siempre nos ha dado menos exotérmica cuando el agua es líquida, que cuando el agua es vapor, perdón, 121,759, que cuando el agua es líquida, 212,796. Bueno, ahora vamos a el ítem B, que cambia el escenario el ítem B. El ítem B habla que sí hay combustión completa, pero ahora con exceso. No es el aire teórico, es con exceso. Y se siguen considerando presión y temperatura valor estándar constantes. Entonces, volvemos a plantear la ecuación, pero ahora fíjense lo que hemos hecho. Hemos agregado también oxígeno en los productos, porque como hay exceso, me va a sobrar oxígeno que lo pongo del lado de los productos.
Entonces voy a tener un coeficiente del oxígeno del lado de los reactivos y un coeficiente del oxígeno del lado de los productos. En este caso, ¿cómo se procedía? Y se procedía multiplicando los coeficientes de la ecuación estequiométrica, con aire teórico o estequiométrico, por 1 más E, que es el exceso. Entonces, el metano que se oxida, que es el combustible, queda igual, pero ahora todo lo que tenga que ver con aire es lo que hay que tener en cuenta, que se multiplica por 1 más E. Entonces, el NO de los reactivos será el del aire estequiométrico o teórico, T le estamos poniendo a lo que es teórico, que lo calculamos recién en el ITEMA, pero ahora multiplicado por 1 más E. En este caso, E vale 0,5, porque ese es el dato, lo que nos dijeron en el enunciado. Para un exceso nos dan dos opciones, ¿no es cierto? Una de ellas era un exceso del 50%, que es lo mismo que decir que E es 0,5. Entonces tenemos que multiplicar el coeficiente que calculamos recién por 1,5. Como el nitrógeno acompaña al aire, también va a haber aumentado en 1 más E. Entonces, del lado de los productos, el nitrógeno tiene exactamente el mismo coeficiente que el lado de los reactivos. Y el oxígeno ahora solo tiene el exceso, porque el teórico fue el que se consumió para generar la combustión del carbono del hidrógeno dando dióxido de agua. Entonces lo que queda es el exceso que agregamos, que era en este caso el 50%. Entonces simplemente ahora hay que hacer los cálculos a partir de los datos teóricos. T significa teórico, o sea, con aire teórico, que hicimos en el ITEMA. Entonces, haciendo esta cuenta, el oxígeno tenía 2, entonces multiplicamos por... ¿Sí? Siempre va a ser cuando tengamos en exceso que al final solo se ponga la E sola. Sí, para el oxígeno sí. Sí. Gracias. Pero la E multiplicada por el oxígeno teórico, ¿no? Sí, sí. Bien. Claro, o sea, Sí. me refería solita a eso. Es así. Ajá. No, porque suele suceder que con mucha frecuencia se olvidan de multiplicar por el NO teórico y dejan solo el E, porque eso no hay que olvidarse. Entonces, ahora haciendo los calculitos, este es el resultado, que queda la ecuación balanceada para exceso del 50%. Ahora, esto lo harán después ustedes, pero es exactamente lo mismo cuando queramos contemplar el exceso. Bueno, perdón, sigamos entonces. La relación aire-combustible, ahora hay que tener en cuenta esta ecuación, entonces el aire será 3 más 11,28, y hay que hacer de la misma manera que hicimos recién, y da, por supuesto, un valor mayor, porque ahora son más kilos de aire por kilos de combustible. A veces no se pone unidad, porque es como que kilo a kilo se simplifican, pero no es la misma masa. Los kilos del numerador son aire y el denominador son de combustible. Por eso es mejor ponerlo. Pero si en algún ejercicio o en algún dato, en algún catálogo, ustedes ven solo el número pelado sin decir nada, es porque hace referencia a kilo a kilo. Bueno, y para calcular el calor de combustión, ahora habrá que hacer de nuevo sumatoria de su VHI. Pero fíjense que lo único que cambió son los A sub I del oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno. Porque tanto el hidrocarburo como el dióxido y el agua no cambian, porque si es el hidrocarburo el mismo y la combustión siempre es completa, entonces eso no va a cambiar. Quiere decir que lo que cambió, que fueron esos A sub I de oxígeno y nitrógeno, como el oxígeno y el nitrógeno tienen HI 0, entonces que hayan cambiado o no, no influye en el resultado. Por eso el calor desprendido en la ecuación con aire teórico o con exceso es el mismo valor. Ahora sí, el otro escenario era con un exceso de
120%. Quiere decir que el aire teórico sería 220%. Porque el aire teórico es, cuando uno dice aire teórico 100%, o aire 100%, de aire teórico, significa que no hay exceso. Entonces, en ese caso, sería un exceso cero para aire 100% teórico. En este caso tenemos un exceso de 1,2. Quiere decir que el aire sería el exceso, que es el 120%, más el teórico, que es el 100, sería 220. De cualquiera de las dos formas se puede expresar, o como por ciento de aire teórico o como exceso. Acá está como exceso y es 1,2. Entonces en el 1 más E ahora ha habido que poner en vez de 0,5, 1,2, hacer el cálculo de la relación aire-combustible. Fíjense que me da un número más alto que recién porque hay más exceso. Y el calor es el mismo porque aunque cambiaron los coeficientes del aire y del nitrógeno, como tienen calor estándar cero, no influyen en el resultado. Entonces ya tendríamos el ítem B. Ahora vamos complicando un poquito más. El ítem C, en el ítem C, ¿qué es lo que sucedió? Es con exceso, es a P constante, pero la T no es la misma para los reactivos y para los productos. Nos dice que los reactivos sí están en condiciones estándar, pero que los productos o humos salen calientes a 1500, ya no salen a 25, salen calientes a 1500. Quiere decir entonces que se me traba, ahí está. Quiere decir entonces, fíjense, en un par de ejes, temperatura, grado de avance, lambda, grado de avance. ¿Qué valores toma el grado de avance? Y de valor 0, cuando se ponen en contacto reactivos y productos, pues a medida que va avanzando la reacción va aumentando hasta llegar a 1, cuando ya están todos los productos, como se dice, convertidos, los reactivos convertidos a productos. Y en el eje de ordenadas, cómo cambia la temperatura a medida que la reacción avanza. Entonces, la línea roja pretende representar la realidad de que a medida que la reacción va avanzando, el sistema multicomponente se va calentando, de forma tal que cuando hay todo humos para lambda 1, se llega a la temperatura final, que en este caso dicen que salen los humos a 1500. Entonces, tendríamos que tener en cuenta la línea roja. Entonces nos dice, ahora, de nuevo, como es un SARE, nosotros tenemos que calcular el calor de reacción. Nos queda que diferencial Q es igual a diferencial H. Y de nuevo, ahora tenemos que H en los sistemas multicomponentes reactivos son función de T, y la composición lambda. Ahora, solo es constante P, T no. Entonces ahora, para calcular diferencial Q igual a diferencial H, tenemos los dos términos que van a tener un valor, porque ahora no es T constante, o sea, el diferencial T no es 0. Lambda varía entre 0 y 1, y T varía entre el valor de los reactivos, que es la temperatura estándar, y el valor final de los humos, que es 1500. Entonces ahora tenemos que resolver esta expresión para calcular el calor de reacción. Entonces, como acá esto es función de línea, cada uno de estos términos, nosotros tendríamos que calcularlo para el proceso real, que sería la línea roja. Pero como esto es igual a la entalpía, y la entalpía es función de estado, depende solo del estado inicial y final, nosotros podemos elegir otro camino que vaya del estado inicial al final. Entonces elegimos el verde, en el cual primero se produce la reacción variando lambda de 0 a 1 a temperatura constante igual a T0, que era la inicial, y una vez que hay todo humos,
cuando lambda es 1, ahí recién se produce el calentamiento de los humos entre la temperatura inicial y la temperatura final de 1500. Entonces nos tiene que dar el mismo resultado si integramos esto en el camino rojo o lo integramos en el camino verde. Como el camino verde es más fácil de conocer, entonces elegimos ese camino y fíjense, cuando integramos todo por la línea horizontal, como en ella t es constante, desaparece este término y nos quedaría solo delta HP T0, porque lambda varió entre 0 y 1. Y cuando calculamos todo para el otro tramo, que es el vertical, pero ojo, el vertical para lambda 1 sería aplicable solo a los humos, por ser lambda constante, el segundo término desaparece y habría que integrar para los productos el Cp lambda diferencial T. ¿Qué es lo que era el Cp lambda? Era la capacidad calorífica de la mezcla reactiva para ese valor de lambda, que en este caso es para lambda 1. Para lambda 1 lo que tiene la mezcla reactiva son los humos. Entonces el Cp lambda será la capacidad calorífica de los humos. Calculo sumatoria de NI-CPI, pero para los humos, solamente para los productos. Bien, entonces, si consideramos el camino verde completo, horizontal y vertical, del horizontal nos queda el primer término delta HPT0, y del vertical, si yo integro sumatoria de los NI-CPI diferencial T, y tengo la suerte de tener los calores específicos medios entre T inicial y T final, me va a quedar que esta sumatoria es constante. O sea, la capacidad calorífica sería la media, que es constante en todo el trayecto. Entonces la saco fuera de la integral y solo integramos diferencial T entre T0 y T final, que sería TF menos T0. Entonces, fíjese que el calor que se va a desprender proviene de la suma de lo que se desprende o de la suma algebraica de lo que sucede en las dos etapas verdes. Entonces, en esta etapa se desprende delta HP de 0. En esta etapa, donde hay un calentamiento de los humos, se absorbe esta cantidad. Pero esto, fíjense que ¿por qué lo hemos aplicado a la sumatoria de los productos? Porque es para lambda 1. Entonces, tenemos que calcular esa capacidad calorífica, ¿no es cierto?, que es la sumatoria de los NI-CPI. Como tenemos la ecuación estequiométrica, entonces los moles que hay en los humos son los de los coeficientes estequiométricos. Todo esto son los humos. Entonces, para los humos, el del dióxido es 1, el del agua. ¿Por qué le pongo agua a vapor solamente y no las dos opciones? Porque a 1500 grados de los humos no hay agua líquida ni por casualidad, ¿no es cierto? Entonces, aunque no nos hayan dicho cuál fase hay que considerar, ya se sabe que es solo la de vapor. Después de oxígeno que hay 1 y de nitrógeno que hay 11,28. Ahora nos están faltando los calores específicos medios entre 25 y 1500. Entonces acá recuerden que teníamos la tabla A19, donde teníamos calores específicos medios. Estos valores están tomados de ahí. La tabla 19 es esta. Entonces, yo acá, como quiero entre 25 y 1500, directamente me fijo en la línea 1500 y ya tengo en cada línea el medio entre 25 y T. Entonces, esta línea es el medio entre 25 y 1500. Y ahí es donde hemos leído el del dióxido de carbono, el del agua, que es vapor, porque en los humos el agua es vapor. Ojo que el agua líquida tiene otro calor específico. Entonces, es vapor. Después tenemos el oxígeno, que es 7, ¿dónde está el oxígeno acá? ¿Por qué he puesto otro número? Acá, sí.
¿Ves? Dice, yo leo 8,203 y acá he puesto 7,786. No sé por qué. Hay un error ahí, ¿eh? Le he puesto, acá lo he copiado mal, chicos. Porque le he puesto 8, lo he copiado mal cuando lo he transcripto. El 7786 es el del nitrógeno. Está mal copiado acá. El 7786 es del nitrógeno y el 8,203 es el del oxígeno. Acá, pero la cuenta está bien hecha. La cuenta final está bien hecha. Entonces, quiere decir que ahora, si estuvieran bien puestos, estamos en condiciones, en esta columna ya se ha multiplicado, es columna 2 por columna 3 y da la columna 4, se suma todo, pero se tiene en cuenta que esto, de acuerdo a las unidades que tiene la tabla 19, me va a quedar en caloría pequeña por mol. ¿Por mol de qué? Y por el mol de cada uno de estos. Entonces, caloría pequeña por mol, pero nosotros como estamos trabajando en kilocalorías por mol, lo dividimos por 1000. Entonces ahí nos queda kilocaloría por mol de combustible. Esto es NI, cada uno sería 1 mol de dióxido por mol de combustible, 2 moles de agua por mol de combustible, 1 mol de oxígeno por mol de combustible, 11,28 moles de nitrógeno por mol de combustible. Bueno, entonces estas son las unidades que corresponden para que haya consistencia dimensional para la sumatoria. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero, el delta HPT0, que ya lo habíamos calculado, a temperatura ambiente, lo calculamos en el ítem A. No importa si es con exceso o sin exceso, mientras que haya combustión completa. Entonces, ese valor sería el delta HPT0, después sería TF menos T0, por la sumatoria de los NICPI medio para los humos. Por eso solo tuvimos en cuenta acá humo, porque acá la línea verde vertical fue para el lambda 1. Entonces solamente los humos. Y acá multiplicamos por la sumatoria y nos da menos 2,217 kilocalorías por mol de combustible. Fíjense que es un valor que desprendido considerablemente menor que cuando los humos salían a 25. ¿Y es razonable o no que me dé un valor menor? ¿Y por qué se cede menos calor? Porque los humos robaron calor de la combustión para calentarse hasta 1500. Entonces sobró menos hacia afuera de la cámara de combustión. Es lógico que nos dé un valor negativo, digamos menos negativo que cuando, o menos exotérmico que cuando es humos a la misma temperatura de los reactivos. El último ítem todavía la complica un poco más porque dice, no solo la temperatura es distinta entre sí, sino que ni siquiera es temperatura estándar para los reactivos. Se considera que el aire y el gas están a 200 grados y los humos, el aire y el hidrocarburo o combustible están a 200 grados y los productos están a 1500. Fíjense entonces ahora, tenemos, cuando lambda es 0, los reactivos, miremos la línea roja. Cuando lambda es 0, que tenemos solo reactivos, hay una temperatura inicial que es mayor que la estándar. Se va produciendo la reacción y los humos se van calentando hasta que salen a una temperatura final superior a la de los reactivos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Reemplazamos este camino rojo por el cual, como es difícil conocerlo, no es una línea así recta como yo la he dibujado, como es difícil conocerlo, entonces se sustituye por estas 3 sucesiones de transformación. Una en la que se enfrían los reactivos hasta temperatura estándar. Otra en la que se produce la reacción de combustión a temperatura estándar constante. Y la tercera etapa en la que caliento los productos o humo
desde la estándar hasta la final. Entonces, integrando la expresión diferencial Q igual CP lambda diferencial T más delta HPT diferencial lambda en el camino azul, más lo mismo en el camino rojo, más lo mismo en el camino violeta, nos queda en cada caso solo uno de los términos, y en el azul nos queda solo, como lambda no ha variado, solamente es por la variación de temperatura, y la temperatura varió desde la TI a la T0. Entonces la final es T0, la inicial es TI, y ahora sería sumatoria de los NI, CPI de los reactivos, porque es lo que hay en el camino azul. En el camino verde no hay variación de temperatura, lo único que hay es reacción química. Entonces en el camino verde es donde podemos incluir el calor de reacción estándar, reactivos y productos a temperatura estándar. Y finalmente, en el camino violeta, lo que ha pasado es que ya con lambda 1, sea con humos o productos, solo cambió temperatura. Entonces, ¿de dónde? Desde la T0 hasta la TF. La final menos la inicial sería TF menos T0, sumatoria de los NI CPI de los productos. Entonces, fíjense que el término lila ya lo calculamos recién, porque también era los humos entre 25 y 1500, ya lo calculamos recién. El delta HPT0 ya lo calculamos en el ítem A. O sea que el que nos está faltando calcular es este de los reactivos, que implica calcular ahora la sumatoria NI-CPI para los reactivos y después multiplicarla por T0 menos TI de los reactivos. Estos CPI ahora son los medios entre 25 y 200, o entre I200 y 25. Entonces, volvemos a hacer la tablita ahora para los reactivos. En los reactivos que había metano, oxígeno y nitrógeno, estos son los números de moles que hay en los reactivos. Estos son los CPI medio entre 25 y 200 calculados, sacados de la tabla, y acá el producto y la sumatoria en las unidades consistentes. Kilocaloría, no caloría pequeña, sino kilocaloría por mol. Y luego se reemplaza los tres términos, azul, verde y violeta, y se llega a menos 21,48. Si bien es menor al 191, es mayor que el que recién consideraba solo calentamiento de los humos. Miremos, acá están, hemos comparado, porque nos piden sacar conclusiones, hemos comparado los tres casos en los que el resto de las condiciones son similares. O sea, solo tomamos el caso del 50% de aire, porque en el C y el D hay ese caso, entonces comparamos B, C y D para 50% de aire. En el primer caso teníamos temperatura inicial y final igual, se desprendía 191,759. En el segundo caso, la de los reactivos era 25, pero los productos eran 1500, entonces disminuía la exotermicidad porque se hacía falta extraer calor para calentar los humos. Y en el tercer caso, como entró el combustible y el aire caliente a 200 grados, ya, fíjense, cuando los llevamos por la línea verde descendente, que en este caso era azul cuando nosotros la consideramos, cuando lo llevamos en azul desde 200 a 0, ahí aportó calor. Por eso, en este caso, si comparamos C y D, si bien la exotermicidad es menor que la B, pero en este caso da un poquito mayor porque está ese pequeño aporte de los reactivos para pasar o enfriarse desde 200 a 25. Bueno, entonces ustedes tienen que completar los cálculos y ahora pasamos, nos queda media horita, si nos tenemos que apurar, pasamos, pero el tercer problema es más sencillo que este y nos dice, fíjense ahora la diferencia con el caso anterior, es combustión incompleta. ¿Cuál es el combustible?
propano gaseoso. A pesar de ser combustión incompleta, se trabaja con un 10% de exceso de aire, pero ahora a temperatura y presión constante. 25 grados y una atmósfera, tanto el propano como el aire a 25 grados y una atmósfera. Y nos dicen que la combustión incompleta es tal que hay un 20% del carbono del combustible que no alcanza a oxidarse hasta dióxido, sino que se queda en monóxido. Por eso decimos combustión incompleta. Nos piden ecuación estequiométrica, calor de combustión, relación aire-combustible, después buscar en la tabla el calor de combustión y compararlo con el que nosotros nos ha dado en el ítem B. Después calcular poder calorífico superior e inferior y la temperatura de rocío. Vamos rápidamente. Entonces, de nuevo tenemos una combustión de propano con aire, pero combustión incompleta y exceso del 10% de aire respecto de la cantidad teórica. Les dejo a ustedes que evalúen sistema, límites y transformación. No hay gran diferencia. Y ahora vamos a la ecuación estequiométrica. ¿Qué es lo novedoso? Que ahora apareció monóxido. No todo el carbono va a dióxido. Nos dice que hay un 20% que se queda como monóxido. Entonces, vamos. Tendremos propano, oxígeno, nitrógeno, y del otro lado aparece monóxido, dióxido, agua. ¿Por qué me aparece oxígeno? Porque estamos trabajando con exceso, entonces también habrá oxígeno, y el mismo nitrógeno que hay en los reactivos está en los productos. Ahora trabajamos para encontrar todos los coeficientes. ¿Qué necesitamos definir? ¿Cuánto hay de monóxido y cuánto hay de dióxido? Si no, no vamos a poder calcular el oxígeno. Entonces, como nos dicen que un 20% del carbono del combustible pasó a monóxido, en el combustible hay 3 carbonos. El 20% de 3, 0,2 por 3 es 0,6. Es un coeficiente que no es número entero, no interesa. Teóricamente nos va a dar un valor correcto. Entonces, va a 0,6. Esto es porque nosotros hemos impuesto la condición de dejar siempre el combustible con coeficiente 1. Entonces nos van a quedar coeficientes con decimales para el resto de los reactivos o productos. Entonces, si el 20% fue a CO, el 80% del 3, que es el carbono del combustible, fue a dióxido. Entonces tenemos 0,6 de coeficiente del monóxido y 2,4 del dióxido. 2,4 más 6 me da 3, que es el carbono del combustible. ¿Y cuánta agua? Y el agua, las moléculas de agua son exactamente como hay 2 hidrógenos para formar un agua, entonces si hay 8 hidrógenos, habrán 4 aguas. El agua será la mitad de los átomos de hidrógeno que tiene el combustible, 4. ¿Cuánto oxígeno tengo que suministrar? Y dijimos que en este caso sería 1 más E por la cantidad teórica. ¿Cuál es la cantidad teórica? Y veamos, estamos hablando, recordemos, ahora en el ejercicio anterior, y tema, nosotros trabajamos primero con átomos de oxígeno y al final los dividimos por 2 y dijimos, estas son las moléculas. Acá ya nos hemos ahorrado ese paso y hemos puesto directamente por molécula. Entonces, nosotros sabemos que por cada molécula de monóxido necesito un oxígeno solo. Un oxígeno es media molécula de oxígeno biatómico. Por eso, si ya trabajamos para moléculas, será el teórico
la suma de el que hace falta para el monóxido es la mitad de los CO, la que hace falta para el dióxido es exactamente igual, porque hay una molécula de oxígeno biatómico por cada carbono, entonces es igual. Y la del agua, el oxígeno para el agua, fíjense, si lo que me dé el agua, para cada agua, es medio oxígeno, porque es un solo átomo. Entonces, el número de moles de agua, acá H es agua, ojo que no es hidrógeno, es agua. Entonces, el número de moles acá sería, acá también, este H es agua. Entonces sería de oxígeno como las de agua dividido 2. Entonces, como ya tengo la de agua que era 4, dividido 2 es 2. La de dióxido que era 2,4, acá puse el 2,4. La de vida al monóxido era 0,6 dividido 2 es 0,3. Todo esto multiplicado por 1 más E, que el exceso es 10%. Entonces, haciendo esta cuenta nos da que el oxígeno del lado de los reactivos es 5,17. Para el nitrógeno hay que multiplicar el oxígeno por 3,76. Y el oxígeno de los productos es E multiplicado por el oxígeno teórico. Entonces ahora sería este paréntesis igual, pero en vez de multiplicado por 1 más E, solo por E. Entonces nos queda 0,47. Incorporando cada uno de estos coeficientes en la ecuación, nos queda este recuadro, que es la ecuación para esta combustión incompleta con 10% de oxígeno. Bueno, ahora nos piden para esta ecuación calcular el calor de combustión para agua en fase vapor solamente. Entonces, no podemos recurrir acá a la tabla de calores de combustión porque era solo válida para combustiones completas. Así que cuando es combustión incompleta, sí o sí hay que hacer el cálculo. ¿Cuál era el cálculo? Sumatoria de los A sub I, HI. Entonces, si recuerdan, no lo he escrito, pero bueno, pusimos solamente los que tienen un H estándar distinto de 0, o sea, no aparecen ya ni el nitrógeno ni el oxígeno. Directamente pusimos los que tienen un H distinto de 0, se van y se buscan en la tabla. Cuando se hace el cálculo queda menos 447,946 kilocalorías por mol para esta combustión incompleta del propano. Ahora la relación aire-combustible, y la relación aire-combustible era tener en cuenta, fíjense que acá número de moles de aire es la suma de los de oxígeno más lo del nitrógeno. Acá lo hemos hecho de la otra forma alternativa, ven que las dos es posible, sumar todos los aires y poner la masa molar del aire, o bien hacer la sumatoria de los de oxígeno por molar de oxígeno más el nitrógeno por la masa molar de nitrógeno. Da lo mismo. Y abajo, como el número de moles de combustible es 1, solo hemos puesto la masa molar del propano. Entonces, considerando las masas molares y reemplazando, da que la relación aire-combustible es 16,13 kilos de aire por cada kilo de combustible ingresado a la cámara. Bien, también piden la relación aire-combustible en volumen. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta los moles de aire, pero cada mol de aire o cada mol de oxígeno o cada mol de cualquier gas ideal ocupa el mismo volumen molar. Entonces, si estamos en condiciones normales, porque nos piden normal metro cúbico a normal metro cúbico, quiere decir que el volumen lo mido en condiciones normales, que recuerden que era 0 grados y una atmósfera. A 0 grados y una atmósfera, un mol de cualquier gas ideal ocupa 22,4 litros, o lo que es lo mismo, 0,0224 normal metro cúbico. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos moles de aire por los 0,0224,
moles de combustible, los dos 0,0224 se simplifican y me queda directamente ese cociente. 24,61 que eran los moles de aire. Otra unidad de medición, entonces, si medimos en volumen el aire de combustible, hay que poner 24,6 metros cúbicos de aire medido en condiciones normales por cada metro cúbico medido en condiciones normales del gas propano que ingrese. Ahora dice, bueno, ¿por qué no va a la tabla de calores de combustión? Lea ahí qué valor se obtiene en la tabla y compare con el que acaba de calcular. ¿Cuál es el que acabamos de calcular? El que acabamos de calcular era menos 447,946. Cuando vamos a la tabla, en vez de menos 447, encontramos que es menos 530. O sea, cuando leo la tabla, tengo un valor mayor que en este caso que hemos calculado. ¿Y esto por qué? Dice, a ver, concluya, justifique esta diferencia. Recordemos que en la tabla los valores eran para combustión completa. Y acá hemos tenido combustión incompleta. No se oxidó todo a dióxido. Si no se oxida todo, quiere decir que se libera menos calor. Por eso es menos exotérmica una reacción incompleta, o sea, una combustión incompleta que una combustión completa. Bien. Ahora nos piden poder calorífico superior e inferior. El poder calorífico no es otra cosa que el calor de reacción, que nosotros ya lo sabemos calcular y el resultado nos da en kilocalorías por mol de combustible, sino que ahora, en vez de medir en kilocalorías por mol de combustible, pide que se mida en kilocalorías por kilo de combustible, por unidad de masa. Y ya no se toma en cuenta el signo negativo de ser exotérmica, sino que se le pone en valor absoluto. Entonces, si recordamos cómo quedaba, otra cosa, cuando uno habla de poder calorífico, hace referencia a combustión completa. Combustión completa. No importa que en el caso real sea incompleta. Uno cuando pide poder calorífico, se lo hacen para combustión completa. Entonces, tiene que plantearse la combustión completa y después sacar. Cuando es superior, tiene uno que tomar el agua líquida. Cuando es el inferior, que es menos exotérmico, uno tiene que tomar el agua a vapor. Entonces, si vamos a calcular el poder calorífico superior, tenemos combustión completa y la entalpía de formación del agua líquida. La L esa quiso decir líquida, que era ese valor leído de tabla. Entonces, cuando ahora hacemos sumatoria de los A sub I, H, I, nos queda combustión completa, todo es dióxido, agua y combustible. Y nos da menos 530 kilocalorías por mol. Fíjense que lo que habíamos leído en el ítem D para comparar, ¿no? Menos 530 nos da lo mismo de la tabla que lo calculado porque es combustión completa. Pero como lo tenemos que calcular en kilocalorías por kilogramo, entonces tenemos que tener en cuenta la masa molar del propano. Si consideramos la masa molar en kilos de propano por kilomol de propano, entonces tenemos que multiplicar el 530, que era kilocaloría por mol de propano, lo tenemos que multiplicar por 1000 para que sea por kilomol. Entonces, esto es un tema de consistencia de unidad. En este caso, el poder calorífico superior del propano, fíjense que ya no ponemos signo negativo, fíjense el valor, por cada kilo de propano que quema, se liberan 12.059,22 kilocalorías. Entonces, cuando se mide el poder calorífico en masa, da valores mayores. Por el peso molar, nada más. Bueno, ¿cómo se calcula ahora el inferior? El inferior es el superior
menos el producto de A más 9H por el calor latente de vaporización. Recordemos que en el inferior la diferencia era que ha vaporizado el agua líquida. Por eso, al superior le tenemos que restar el calor que se consumió en la vaporización. Entonces, acá tenemos el calor latente expresado en kilocalorías por kilo de agua vaporizada. Y este paréntesis sería el kilo de agua, los kilos de agua líquida que se vaporizan. Entonces, ¿cómo se obtienen los kilos de agua líquida? Y puede ser porque el agua venga en el combustible, porque venga como impureza. En este caso no, porque no nos han dicho nunca que el propano venga con agua, pero si no hay que contemplarlo, pero en nuestro caso no hay agua en el propano, 0. Y H son las moléculas, son los kilos de agua que se obtienen por cada kilo de combustible quemado. ¿Cuántos kilos de agua por cada kilo de combustible quemado? Y nosotros sabemos que cuando hacemos la ecuación del agua, nosotros sabemos que por cada mol de agua, nosotros tenemos, o sea, un mol de agua son 18 kilogramos de agua. Entonces, tenemos 18 kilogramos de agua que corresponden a ¿cuántos kilos de hidrógeno? A 2. Porque 2 kilos de hidrógeno son los que dan lugar a los 18 kilos de agua. Si mi combustible tiene H kilos de hidrógeno, voy a tener entonces que multiplicar al 9, que era de 18 sobre 2, por los kilos de hidrógeno que tiene mi combustible. Nosotros no tenemos el dato de cuántos kilos de hidrógeno hay en cada kilo de propano, pero lo podemos calcular perfectamente, porque nosotros sabemos que cada 44 kilos de propano, que es lo que tiene una molécula de propano, hay 8 kilos de agua. Entonces, 8 dividido 44 quiere decir que los kilos de agua por kilo de combustible serían, perdón, los kilos de hidrógeno por kilo de combustible sería 0,182. Ese 0,182 es el que hay que multiplicar por 9. Entonces, de esa forma, este paréntesis tiene todos los kilos de agua que van a pasar a fase vapor. Entonces lo multiplicamos por el calor latente. Haciendo esta cuenta, o sea, toda esta explicación que yo di lo dimos el lunes en teoría. Bien, entonces de esta forma, sabiendo qué significa, cómo es la fórmula de poder calorífico inferior y qué es cada una de las variables, obtenido o calculado su valor, podemos reemplazar y obtener el poder calorífico inferior, que como su nombre lo indica, me da un valor menor que el superior. Lo último que nos está quedando es la temperatura de rocío. ¿Qué es lo que era la temperatura de rocío? En los humos dijimos que normalmente el agua está como vapor, porque los humos están calientes. Entonces el agua está como vapor. A medida que estos humos van circulando por la chimenea, que está fría, la temperatura de la mezcla va a ir bajando. Puede llegar a enfriarse tanto los humos que el vapor condense. Si el vapor condensa en los humos, se hacen gotitas de agua en los humos que solubilizan el dióxido de azufre que hay en los humos, forman ácido sulfúrico y entonces los humos se transforman inmediatamente en una sustancia ácida corrosiva, en lo que se llama lluvia ácida. Entonces esos humos ácidos van a corroer el metal de la chimenea y se va a producir un daño en la instalación. Por eso hay que tratar de que no se enfríen los humos por debajo de la temperatura de rocío. Para poder saber cuál es ese valor hay que calcularlo. Entonces, ¿cuál es el concepto de temperatura de rocío? Es la temperatura a la que cambia de fase el agua
Y esa temperatura depende de la presión, porque para cada presión hay una temperatura de saturación. ¿Cuál es la presión del vapor en el agua? La presión parcial. Entonces tenemos que calcular la presión parcial que tiene el vapor en los humos y después que calculamos la presión parcial, ver cuál es la temperatura a la que va a cambiar de fase el agua a esa presión. ¿De dónde sacábamos la temperatura de saturación para cada presión para el caso del agua? Si recordamos, teníamos las tablas de propiedades del agua, las tablas A12 y A13 nos daban el estado de vapor dentro de la campana, donde teníamos, primero entrábamos con temperatura, la segunda era la presión de saturación, o la A13, que es la que nos va a servir ahora, puede ser que si entramos con presión, nos da la temperatura. Lo que sí, dan los mismos datos en la A12 o en la A13, sino que en la A12 tiene entrando temperatura en número entero, y en la A13 se entra con presión en número entero. Bueno, empecemos con los cálculos. Primero era presión parcial del vapor. La presión parcial del vapor, por definición, es la fracción molar por la presión total. La presión total es la presión atmosférica, la de los humos, porque nos dicen. La fracción molar es el número de moles de agua que hay en los humos sobre el número total de moles que tenga la mezcla humos. ¿Cómo hago esa cuenta? Y me fijo en la ecuación de esta combustión, que era una combustión incompleta con exceso de aire, cuento cuántos moles de agua tengo, 4, cuento el total de número de moles que hay en los humos, sería 0,6, 0,6 de monóxido, 2,4 de dióxido, 4 de vapor, 0,47 de oxígeno y 19,44 de nitrógeno. Entonces, ese es el total de moles que hay en los humos. Dividiendo 4 de agua sobre el total 26,91 me da la fracción molar del agua. La presión parcial es la fracción molar por la presión total, que es un bar o una atmósfera, lo consideramos sinónimo, bueno, en realidad no son exactamente iguales, pero lo consideramos, entonces nos da, no, en realidad no hemos considerado un bar o una atmósfera, hemos considerado como corresponde, porque si no nos tiene que dar el mismo número. Hemos considerado que 1,1325 bares son una atmósfera. Entonces haciendo 1,1325 por 0,1486 nos da 0,1506 como presión parcial del vapor medida en bares. Entonces ahora nos tenemos que ir a las tablas y ver cuánto vale la temperatura de cambio de fase para esta presión. Fíjense que no hemos usado, se puede hacer con la A12 o con la A13. Lo importante es encontrar, hay que interpolar los dos valores más próximos que haya 0,15 por debajo y por arriba, encontrar las dos temperaturas y luego interpolar. Habiendo hecho eso, que ustedes ya lo saben hacer, nos da que la temperatura de rocío es 54 grados. Quiere decir que si los humos se enfrían hasta 54 grados, se va a condensar el vapor y esa mezcla, si el combustible venía contaminado con azufre, que es en la mayor parte de los casos, a no ser que estemos trabajando con un combustible de altísima calidad, se va a transformar el humo en un humo corrosivo de todas las piezas metálicas con las que tome contacto los humos, ya sea el caño de escape del vehículo o la chimenea de una instalación térmica. Bueno, entonces con esto terminamos el problema 3, nos está quedando solo el problema 4, que lo vamos a desarrollar en una horita, Dios mediante, el lunes próximo, entre las 15 y las 16. No sé si se hubieran quedado con alguna duda, estoy a disposición. Profe, le hago una consulta, entonces Sí. no hay que entregar ningún ejercicio adicional el lunes. No,
no hay que entregarlo. Lo tendría que hacer, porque con 4 alumnos que han asistido hoy lo tendría que hacer, pero no estaba planificado, así que no vamos a hacerlo, no hay que subirlo. Normalmente pedimos hacer un problema desafío cuando subimos parte del ejercicio en un video y el resto lo hacemos presencial. Hoy prácticamente ha pasado eso, la mayoría lo va a ver por video, pero como no estaba planificado, lo vamos a cumplir. No sé si le respondí. No hay problema de desafío. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, yo tengo sí, escucho. una duda acerca de la parte de teoría del parcial. O sea, ¿es obligatorio, era obligatorio llegar a los 12, a los 12 puntos Y para poder promocionar? para promocionarse piden 2. Si es, depende de lo que le falte. Si le falta poquito, lo podemos llegar a negociar a fin de año en función de cómo le vaya en el segundo parcial y en función de qué grado de cumplimiento y qué puntaje ha obtenido en los problemas desafíos. Para poder resolver al final, si le contemplamos lo que le está faltando, sería solo en función de esa información, de cuánto le vaya de bien en el segundo parcial y de cuánto cumpla y qué puntaje obtenga en los problemas desafíos. Así que lo volvemos a hablar a fin de año, a fin del curso, mejor dicho. Bueno, ¿Cuánto gracias, profe. sacó? ¿Cuánto sacó? Que me da vergüenza decirlo. Muy bajo. Bueno. Entonces, lamentablemente ya no va a poder ser. Si es muy bajo, no. Es un poquito lo que nosotros contemplamos, pero no. Pero bueno, a no ser que saque 25 puntos en el segundo. Ahí veríamos. Sí, que realmente no estudié mucha teoría, de verdad no estudié mucho. Y Y le creo que escapó. ahí. Y sí. Creo que- Y bueno, así van aprendiendo cómo es la modalidad. Pero yo le diría, siga participando en cuanto a si le fuera excelente en el segundo, en la teoría hablando. Bueno, no me quiere decir cuánto se sacó, pero ya me fijo ahora. Igual nosotros, ojo, que estamos haciendo toda una revisión general, se los aviso, porque hay alumnos que no han hecho el tema que les correspondía. Esos alumnos va a quedar anulado su parcial. Entonces, estamos haciendo la revisión de todos esos detalles, incluso tenemos el video, incluso tenemos la información de cuánto tiempo han estado conectados. Tenemos que cruzar todo para que verdaderamente sean válidos los puntajes que ustedes leen automáticamente. Por ahora digamos que son provisorios. Es la elección provisoria todavía. Falta la definitiva. Bueno, gracias, profe. Que estén bien. Bueno, Chao, chicos, hasta luego. adiós. Si no hay más dudas, los despido. Profe, ¿Sí? hay un alumno ahí que preguntó al chat cuándo se entrega cuándo vamos a saber la nota de la práctica. Y bueno, tenía la misma duda. Nosotros tenemos que revisar, nos vamos a tomar el fin de semana para revisar los temas que debía rendir cada uno, los horarios de entrega, toda la parte formal que se haya cumplido. Entonces le quedará el puntaje idéntico al alumno que tiene todo en orden. Al alumno en los que veamos situaciones que no son las pedidas, ¿no es cierto? En ese caso, donde haya incumplimiento de alguna formalidad, le vamos a anular el parcial. Eso es lo que tenemos que ver. Porque ya hemos visto que hay gente que no ha hecho el tema que tenía que hacer, le tocaba por documento 1 o por legajo, según a qué horario haya rendido, y ha hecho cualquier tema. Entonces, en algunos casos tenemos anotado que lo contemplamos, le dijimos, bueno, no se preocupe, pero en otros no tiene nada que ver ni tampoco avisó. Igual vamos a revisar el chat por las dudas que haya explicado algo en el chat. Así que nos queda toda una etapa de revisión y chequeo. Vamos a tratar de tener
la validación de los datos de resultados el día lunes, y si no será el martes. Ah, bien. Gracias, profe. Que esté bien. Profe, yo le hago una consulta, porque al final cuando entregué el parcial, puse mi nombre y el documento para ver si tenía que entregarlo o no, y al final nunca se contestó, porque después empezaron como todos a preguntar. Ujú. En el caso que lo tendría que haber entregado, yo no lo entregué, ¿eso tiene algún problema? No, igual tenemos nosotros todo, el audio, todo, pero como sabemos, lo experimentamos, que hubo un poco de confusión, de colapso al final, cuando hubo que empezar a decir a cada uno si lo tenía que subir o no, porque nosotros no queremos subir una lista que todos sepan de entrada quién lo va a tener que subir o no, porque entonces el que sabe que no lo tiene que subir puede tentarse y proceder de una forma incorrecta. Entonces, como no queremos blanquear de entrada quién lo va a subir o no, vimos que este método también generó complicaciones. Entonces, eso lo vamos a contemplar porque no depende de ustedes. Pero igual tenemos material para chequearlo. ¿M? Usted esté tranquila, por esta vez sabemos que se armó un poco de colapso. Así que digamos que no lo vamos a tener en cuenta como sí vamos a tener en cuenta otros detalles que fueron más explícitamente abordados. ¿M? Sí, también a mí me pasó que se me desconectó varias veces en el chat, pero sobre todo una, en el video, que tuve como 3 o 4 minutos que le mandé varios correos a usted y también por el aula, entonces me hizo como que me había puesto un poco nerviosa así, Todo eso, modificado una nota. escúcheme, todo eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Si hubiera, usted viera que el lunes nosotros le hemos descalificado o le hemos bajado nota por esta situación, entonces usted nos hace acordar esa situación, que mandó los correos, que lo aclaró en el chat, porque honestamente vamos a tratar de estar 2 horas de chequear 2 horas y media de chat, pero es tanto lo que tenemos que chequear, que es probable que no alcancemos a chequear el chat, no lo sé, pero bueno, si llega esa situación extrema, ustedes van a tener que decirnos, no, no, mire, yo lo puse en el chat y ahí lo vamos y lo buscamos. ¿Mm? Bueno, pero muy amable. Voy a Bien. salir. Perfecto. Chao, Bueno, profe. chao, que estén bien, chao, Franco.